Galeano de Pérgamo. Dentro de la historia de la medicina y la anatomía, Galeno es uno de los más destacados médicos de la antigüedad. Galeno de Pérgamo, también conocido como Helio Galeno o Claudio Galeno, fue el médico más famoso después del padre de la medicina, Hipócrates. Era considerado como el príncipe de los médicos o el Aristóteles de la medicina, pero también fue llamado despectivamente por sus adversarios como Gladecus, por su origen de nata. La personalidad de Galeno de Pérgamo es de las más comprometidas por juicios diversos en la historia de los grandes médicos. Sus aportes han sido tan importantes que se ha designado la palabra galeno como sinónimo para referirnos a un médico de manera coloquial. Dentro del estudio de la anatomía son bien conocidas 4 estructuras que aún llevan su nombre: la vena cerebral magna, el asa nerviosa sensitiva del vago, la vena marginal derecha del corazón, la glándula lagrimal principal. En neurología también es conocida una entidad clínica denominada malformación arteriovenosa de la vena de Galeno, que aparece durante el periodo embrionario y da lugar a una compleja red de vasos arteriales y venosos que generan una derivación de sangre desde el parénquima cerebral hasta la malformación, con repercusiones hemodinámicas y neurológicas. Galeno nació en el año 129 después de Cristo en Pérgamo, Asia Menor, hijo de padres griegos. Su padre, Nikon, fue un rico arquitecto, terrateniente y constructor que además era matemático, astrónomo y literato, quien influyó de manera importante para que Galeno estudiara medicina. Se dice que durante el sueño fue visitado por Esculapion, quien le dijo que su hijo debería estudiar medicina. Y así fue como Galeno entró muy joven al Esculapion de Pérgamo, un centro muy famoso, dedicado a la actividad religiosa y a la ciencia de curar, donde se concentraban las personas más importantes en las diversas disciplinas de la ciencia, donde Galeno aprendió a curar basándose en información sobre conceptos anatómicos y de fisiología. A los 16 años, Galeno decidió orientar su actividad al estudio de la medicina. Estudió en Esmirna, Corinto y Alejandría, aplicando sus conocimientos hasta convertirse en el más destacado médico de la antigüedad, además de Hipócrates. Regresó de nuevo a Pérgamo en el año 157. A los 28 años fue designado como médico de la Escuela de Gladiadores, cargo que ejerció con esmero y habilidad por espacio de 4 años, donde adquirió gran experiencia en el arte de cura, tanto en el tratamiento de heridas como sobre huesos, articulaciones y músculos. En el 162, Galeno se trasladó a Roma. También daría cuenta en esta ciudad de su especial disposición a la hora del tratamiento y a la curación de enfermedades. Pronto se hizo célebre por el empleo de una elocuente retórica en discusiones de carácter público. Galeno fue médico de los emperadores Marco Aurelio y Séptimo Severo, antes de volver de nuevo a Pérgamo, donde murió en el 216 después de Cristo. Era un ecléctico entre la filosofía idealista de Platón y el naturalismo y realismo de Aristóteles, pero más apegado al materialismo aristotélico, es decir, a aprender la realidad a partir de la experiencia. Como seguidor de Platón, Galeno consideraba que el organismo estaba gobernado por 3 órganos. 1. El hígado o el alma incuspible, donde se elabora el neuma físico o la sangre venosa que se distribuía por las venas. 2. El corazón o alma irascible, donde se originaba el neuma vital o sangre arterial distribuido por arterias. Y 3. El cerebro o alma racional, centro del neuma cítico difundido por los nervios. El neuma está en el aire y al respirar es introducido al cuerpo a través de los pulmones. Toda la fisiología humana está dedicada a adaptar este neuma a las 3 formas de vida que tenemos, permitiendo así crecer, movernos y pensar.
La primera adaptación o cohesión tiene lugar en el hígado, la segunda en el corazón y la tercera en el cerebro, dando lugar respectivamente a los tres tipos de neuma. 1. Espíritu natural del hígado, causa del crecimiento y nutrición. 2. Espíritu vital del corazón, encargado del calor corporal y la locomoción. 3. Espíritu animal del cerebro, causa del pensamiento y vida de relación. Como seguidor de Aristóteles, Galeno consideraba al organismo como una máquina maravillosa y perfecta, que no podía igualar ni soñar ningún arte humano, porque esta maravilla había sido creada por el Artífice Supremo para la finalidad suprema. Galeno, como materialista, consideraba al cuerpo humano como un compuesto de partes sólidas, los órganos y humores, los fluidos como la sangre, el moco, la bilis amarilla y la bilis negra, es decir, la teoría de los humores heredada por Hipócrates. Galeno, en sus investigaciones, utilizaba la lógica aristotélica para dotar de rigor científico a la medicina de su época. La lógica fue concebida como un instrumento que permite al médico penetrar en la naturaleza y estructura de los cuerpos, mediante el análisis y la síntesis, distinguiendo géneros y especies. Junto a la lógica, consideraba que también se debía cultivar y dominar la física y la ética para ser un auténtico médico, y no un mero recetador. Galeno justificó en varias tesis que la medicina es un arte filantrópico, y los médicos, dada la destreza y dedicación que han de guardar para sus pacientes, deben ser virtuosos, tienen que estar disciplinados o al menos tener el valor de templanza. El paradigma ético de Galeno se basa en la responsabilidad que se adquiere por la buena práctica y el conocimiento que se adquiere del conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Galeno dice: sea el logos sano y veraz, el que se mueve bajo su guía, no caerá jamás víctima de las pasiones. Guiando por el logos veraz, actuará de un modo conveniente y correcto. Guiado por el falso, sus movimientos serán malos y errados. Galeno heredó un vasto conocimiento morfológico humano del Templo de las Musas. Complementó sus conocimientos anatómicos como médico de los gladiadores, donde curaba las heridas producto de los combates. Escribió una obra de 17 libros acerca de la utilidad de las partes del cuerpo humano. Sirvió para exponer sus ideas fisiológicas y biológicas sobre las bases anatómicas, descritas de un modo general y para facilitar la comprensión de la función orgánica. Decía: solamente conociendo la anatomía se puede aprender la función de los diferentes órganos, y solo con este conocimiento se puede localizar el sitio de la lesión y así curar las enfermedades. Otra obra escrita por Galeno fue sobre las manipulaciones anatómicas, donde se trata temas de anatomía descriptiva en 15 libros. Contiene instrucciones para la preparación de piezas anatómicas, junto con anotaciones bibliográficas y notas fisiológicas. Es bien conocido que la obra anatómica de Galeno se basa en disecciones de animales. Es también conocido que en el Museo de Alejandría recibió formación médica con disecciones cadavéricas humanas. En Roma no pudo realizar estudios anatómicos con humanos porque las leyes romanas los prohibían. A pesar de ello, la morfología griega del cuerpo humano alcanza su definitiva cima sistemática en la obra de Galeno. Se atribuyen a su autoría la designación de los términos actualmente conocidos como epífisis, apófisis y sínfisis. Galeno, además, denominó los huesos del cráneo y sus suturas. Conoció la organización de la columna vertebral, sus segmentos. Describió el atlas, redactando los movimientos de la cabeza. Fue el primero en demostrar el músculo platisma o cutáneo del cuello. Dio la primera descripción de los músculos interóseos de la mano, así como también dio nombre a los músculos maceteros. Describió que la sangre pasaba de un ventrículo a otro a través de poros presentes en su tabique, pues venas y arterias eran circuitos ligados, pero cada uno sellado y separado del otro. También detalló las válvulas del corazón
e indicó diferencias estructurales entre arterias y venas, pero no formuló una teoría completa de la circulación de la sangre. Más bien, formuló la idea equivocada que el órgano central del sistema vascular era el hígado y que la sangre venosa se desplazaba desde el hígado hacia la periferia del cuerpo para formar la carne. Por lo tanto, planteó la teoría del que el corazón era el encargado de conferirle a la misma un movimiento centrípedo que no circular a través del organismo, sino de flujo y reflujo. Galeno tuvo excelente conocimiento sobre neuroanatomía. Sus descripciones comenzaban con una clara diferencia de conceptos sobre nervio, ligamento y tendón, frecuentemente confundidos entre sí. Indicaba que nervio es lo que emerge del cerebro o médula espinal, ligamento lo que nace del hueso y tendón lo que se origina en el músculo. De igual forma, este personaje pudo describir los siguientes pares craneales. 1. Nervio olfatorio. Para Galeno, los lóbulos olfatorios eran apéndices del cerebro que se dirigen a ambas fosas nasales. La sustancia de los lóbulos se asemejan al cerebro, pero los considera huecos. Por lo tanto, no los consideraba como el verdadero nervio. 2. Nervio óptico. Es considerado como Galeno el primer par craneal, conformado por la sustancia cerebral y espesa y que se extendía hasta la retina del ojo. Desconoció el quiasma óptico, por lo tanto, su decusación. 3. Nervio oculomuscular del ojo. Aparentemente se refería al oculomotor. Era considerado como el segundo par craneal. 4. Nervio blando. Considerado por Galeno como el tercer par craneal. Era el ramo sensitivo del trigémino, denominado blando por las múltiples fibras que se desplazan fácilmente entre la presión de los dedos. 5. Nervio motor. Era el cuarto par craneal para Galeno. Era la raíz motora del trigémino. Describió sus dimensiones y trayecto. Le asignó una relación entre ramo motor y tronco simpático, establecida por el plexo pericarotidio. 6. Quinto par. Para Galeno, el quinto par estaba compuesto por los nervios facial y estatocústico. Describió que el facial cursa el canal cuervo del peñasco. Demostró el ramo retroauricular del facial y su relación con el nervio auriculotemporal. 7. Sexto par. Compuesto por el vago, glosofaringio y accesorio, describiendo acertadamente el trayecto de estos pares. El glosofaringio fue descrito por primera vez como también el recorrido del nervio laringio recurrente. Escribió: si uno corta estos nervios, la voz de los animales se daña y pierde su resonancia. 8. Séptimo par. Para Galeno, el séptimo par estaba representado por el nervio hipogloso, describiendo de este exactamente sus inervaciones musculares. Por otro lado, cabe resaltar la brillante descripción que hace del origen el nervio frenético y el tronco simpático. Galeno asumió la teoría hipocrática de los 4 humores. El equilibrio de los humores representaba la salud. La sangre se formaría en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula biliar, la bilis negra en el vaso y la flema en la glándula pituitaria. En 4 humores eran fluidos que correspondían a los 4 elementos y las 4 estaciones del año. La sangre corresponde al aire y predomina en la primavera. La bilis amarilla corresponde al fuego y predomina en el verano. La bilis negra corresponde a la tierra y predomina en otoño. La flema corresponde al agua y predomina en invierno. La enfermedad se concebía como un desequilibrio entre estos 4 humores, que puede diagnosticar por el pulso, la orina y las inflamaciones de los órganos, cuya detección requiere conocimientos anatómicos previos. Finalmente, podemos concluir que Galeno contribuyó grandemente al adelanto de la medicina y la anatomía de su época, por lo que es considerado uno de los médicos más importantes luego de Hipócrates. A pesar de no poder realizar suficientes disecciones humanas, se consideran las siguientes sus principales aportaciones. Diversos músculos son controlados por la médula espinal.
7 pares de nervios craneales. El cerebro es el órgano encargado de controlar la voz, las funciones de riñón y vejiga, diferencias estructurales entre venas y arterias, válvulas de corazón, diversas enfermedades infecciosas y la gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos.